caminaba y se le acerca a una de las personas con autoridad, allí una investidura policial, ¿no? Y algo raro que puede pasar, por ejemplo, como en Inglaterra o en Londres, un país donde las raíces fueron netamente también protestantes. Entonces el hombre le pregunta a la mujer y le dice, ¿usted está orando? Y la mujer se queda callada, la mujer no estaba hablando en voz alta, simplemente estaba caminando, iba y venía caminando. Y entonces ella se queda callada y le vuelve a preguntar, ¿usted está orando? Y entonces ella le dice, sí, estoy orando por mi país, por la gente, por ustedes. Bueno, no lo puede hacer, retírese. Estamos hablando de personas que están con la voz callada, orando hacia adentro y pidiéndole al Señor la bendición del país, ¿no? La bendición de la gente. Un matrimonio no hace mucho atrás, también saliendo ya misioneros de un país donde el Islam está al orden del día, y saliendo por la frontera se encuentra con que había uno de las autoridades de aduana, por decir así, que le mira los documentos, mira todo y bueno, lo deja pasar, pero se le acerca a uno mayor, una persona ya con mayor rango, y directamente viene y le pregunta, y le dice, ¿ustedes son cristianos? Entonces hace un gran silencio, ellos eran cristianos, y él dice, si le digo que no, estoy negando al Señor. Y si le digo que sí, evidentemente la muerte es la que nos espera. Más allá sabemos que es esto lo que tenemos claro y que sabemos lo que va a venir en algún momento, o de esta manera o de otra manera, pero no negándolo al Señor. Entonces él, con autoridad, le dijo, sí, somos cristianos. Entonces él le dice, yo también. Vengan, acompáñenme. ¿Cómo somos probados? Ahora podría no haber sido cristiano este hombre. Y evidentemente la muerte estaba segura allí en ese momento. Pero la pregunta es, ¿qué clase de testimonio nosotros damos y hasta qué punto estamos dispuestos nosotros, que ya conocemos y sabemos lo que significa seguir al Señor? Y hoy estamos en un lugar libre, en un lugar donde podemos orar en las plazas, donde podés estar sentado en el banco de la plaza de aquí, departamental, donde sea, con tu Biblia abierta, y estar leyendo y compartiendo, agarrar una guitarra y sentarte en el césped y cantar una alabanza, y podés hacerlo, o inclusive estar con tu familia y hacer una ronda y orar, y nadie va a ir a decirte nada, a excepción que alguno se burle, pero tenemos esa posibilidad, esa gran bendición. Y esto es algo por lo cual tenemos que darle gracias al Señor. ¿Por cuánto tiempo será? No lo sabemos. Lo que sí sé es que hay un gran desafío en el cual día a día nosotros no podemos desaprovechar, y es presentar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y a toda persona, donde sea que nos encontremos, decirle que hay un plan, que hay una salvación y hay esperanza para su vida, en tu barrio, tu vecino, tu trabajo, donde sea. Estamos en un lugar donde todavía, y uso esa palabra, no ha llegado a ese extremo y nosotros estamos todavía muy tranquilos ante esta situación. Yo quiero compartir justamente lo que Pablo habla en la lección 10, donde habla del gran desafío de presentar al Señor. Y me fui al capítulo 16 del libro de los Hechos, donde encontramos muchas cosas. Por ejemplo, allí cuando Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, algunos en algún momento decían que Silas era la esposa de Pablo. En realidad no, es un diminutivo, se llamaba Silvano, no era la esposa, era un gran compañero de ministerio, ¿no? Y bueno, Timoteo, que se les une allí en ese segundo viaje misionero tan importante, ¿no? Luego, en ese trayecto de querer predicar la palabra, de querer compartir la palabra de Dios,
Pablo, estando allí ya con sus compañeros, en el verso número 6, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y puse acá una verdad interesante que creo que es muy importante que la podamos compartir, y es que el no de Dios siempre estará para una mayor bendición. Siempre lo he compartido, ¿no? El no de Dios. Muchas veces oramos a Dios ya queriendo que nos dé un sí, queriendo que nos dé un sí en un proyecto, en un pensamiento, en un sentir, pero también está el no. Y el no es el no de Dios, como a nuestros hijos que debemos de decirle un sí y muchas veces decirle un no. Y no hay una explicación inmediata en el no es el no. Luego, cuando somos grandes o hemos crecido un poquito, entendemos luego ese no. Mi padre, creo que se lo he dicho muchas veces, decía, hijo eres, padre serás. Y yo no entendía nada. Después que fui papá, entendí lo que quería decir en ese momento mi padre. En Primera de Reyes, el capítulo 13, que hablamos los otros días, un profeta fue enviado por Dios para darle una palabra al rey. Y le dijo justamente la palabra. Pero Dios fue muy claro en decirle que no se volviera por el mismo camino por el cual había ido. Que declarara la palabra, que el altar se iba a quebrar, que la ceniza se iba a caer y que justamente la mano de Dios se había separado por la gran maldad que había en ese rey. Y se volvió por otro camino, pero luego se le presentó una palabra, una falsa palabra de un falso profeta donde le dijo, también yo soy profeta de Dios. Y hablé sobre el cuidado que tenemos que tener sobre lo que leemos, sobre lo que miramos o a quién escuchamos. Y hablé también de la importancia de examinar la palabra de Dios de acuerdo a la palabra, de lo que escuchamos, lo que se nos dice, lo que viene, para que si está de acuerdo a la palabra, lo que está escrito. ¿Y qué fue? ¿Cómo terminó este hombre? Terminó muerto porque hubo un no de Dios. Hubo un no de Dios al cual él no obedeció. Y si el Señor dice no en esto, por más que no lo entendamos, es no. ¿Y por qué no Frigia? ¿Y por qué no Bitinia? Y es algo muy interesante, porque justamente ellos, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Y saben quién estaba en Troas? ¿Saben quién se les une allí? El doctor Lucas, que evidentemente, ya convertido, seguramente que se unió a Pablo, ya mayor que él también, como médico, pero también como misionero. Y es decir, que había un plan de Dios, había un destino de Dios, había un propósito de Dios, de que se encontrara con Lucas, que luego pasa a ser el escritor justamente de este libro, como también de Lucas, y un hombre a quien Dios usó de una manera maravillosa. Hay un plan de Dios en el no. Hay algo mayor en el no del Señor. Ahora, en Hechos capítulo 16, del 6 al 10, habla justamente de esto que estamos hablando. Aprendamos a escuchar a Dios. Aprendamos a entender que el no de Él es porque es mucho mejor para nuestra vida. A veces nuestros hijos nos preguntan, o mi nieto me dice, ¿y por qué no? Claro, él tiene 5 años y no va a entenderlo allí. Y es porque no. Bueno, porque el abuelo dice que no. Y por más que él quiera entenderlo y demás, no lo va a entender. Lo que sí tiene que entender, que hay un gran amor de parte del abuelo y un no que es justamente por amor. Y es allí donde nosotros tenemos que estar muy, pero muy atentos, ¿no? Hay planes en tu vida, hay proyectos en tu vida. La pregunta es, ¿hay un sí o hay un no de Dios? Y esto marca, pero tremendamente tu vida futura, tu matrimonio, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál fue la bendición justamente? Que tenía que ir por el camino y llegar a Troas y allí encontrarse con el doctor. Esta visión para ir a Macedonia era más que importante porque era estar atento a los tiempos de Dios. Es decir, no era el tiempo de Bitinia,
No era el tiempo de Frigia, aunque después Pablo lo llenó todo junto con sus compañeros de la palabra de Dios, pero no era allí en ese momento. Y ahí el cuidado de lo fino que tenemos que estar con Dios y en la oración, para moverme en el tiempo justo, para moverme en su voluntad, para no cometer errores que luego traigan grandes consecuencias. Entender, por ejemplo, lo que hablamos los otros días de Rubén, ¿no? de Gad, de la media tribu de Manasés, que ellos entendieron, sabían que tenían que ser trasladados todos a Canaán, pero decidieron quedarse del otro lado, y aunque estaban al lado del río Jordán, no estaban en el lugar correcto. Y luego, después de muchos años, Jesús tuvo que ir a visitar a la tierra de Gad, a un gadareno que estaba viviendo las consecuencias de una mala decisión de muchos años atrás. Nuestros hijos son herederos de nuestras decisiones, de nuestros actos, de lo que hacemos. Nuestros hijos son herederos de nuestras decisiones. Y esto es importante que lo podamos nosotros comprender y entender. En segundo lugar, el favor de Dios para estar en el lugar indicado. Hay un favor. Y en Hechos capítulo 16, justamente, verso 11, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, que es también un término que se usa mucho en la navegación, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, ustedes saben que para poder hacer ese viaje, cualquier viaje como este, por ejemplo, es más, en Hechos capítulo 20, el mismo viaje justamente lo hicieron en 5 días, pero ellos recorrieron 250 kilómetros en 2 días, porque justamente el viento estaba atrás y tenían el viento para empujarlos y llegar al tiempo y en el lugar, o sea, al lugar indicado en el tiempo indicado. Es decir, qué interesante. ¿Por qué es que a veces nos demoramos en algunas cosas? A ver, hay que examinar el contexto, ¿no? Cuando Lázaro había muerto, Jesús no se estaba demorando. Jesús estaba justamente actuando a propósito para que se mostrara una gloria mayor, ¿no? Las hermanas de Lázaro le dijeron: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero en realidad Lázaro tenía que morir para que se manifestara la gloria del Señor. Ahora, Dios no se apura, tampoco se demora. Ahora, en esta obediencia, un viaje que se podía demorar 5 días, se hizo en 2 días. Porque esta es la importancia de estar, como dice el pastor Otto, alineados en la voluntad del Señor, ¿no? ¿Cuántas veces nos demoramos en tantas cosas por una cuestión de opinión propia? De decir, no lo voy a hacer de esta manera. Pero ahí estaban todos trabajando en equipo y se encontraron de que este viaje fue un viaje de mucha bendición, más allá de las grandes adversidades. En Hechos 20, capítulo 20, verso 6, habla justamente que ese mismo trayecto se hizo en 5 días, cuando en este caso se hizo en 2 días. El favor de Dios, en el tiempo indicado, escuchando la voz indicada, estando alineados con Él, teniendo claridad de lo que su palabra me está diciendo. Es decir, ahora es tiempo que estés quieto, le dijo a David. ¿Y sabes qué? Cuando se muevan los árboles, las copas de los árboles, allí entonces vas a avanzar, porque allí yo te voy a dar la señal para que avances. Mientras tanto, no avanzarás. Qué importante de estar escuchándolo al Señor, estando atento. Ahora, todo esto era justamente porque se tenía que anunciar el Evangelio del Señor, porque se tenía que mostrar la palabra, porque se tenía que llevar adelante. Ahora, somos tremendamente tercos. En Números capítulo 22, del 21 al 28, me encuentro con Balaam. Y ahí espero puede leer Números 22, del 21 al 28. Balaam
¿no? Había sido justamente invitado por otro rey a maldecir al pueblo de Dios. Mas Dios le dijo, no me maldigas a mi pueblo, no lo maldigas. Pero como había un ofrecimiento económico y contactos políticos y demás, y bueno, él quería de alguna manera como maldecirlo, a tal punto donde Dios le dijo, bueno, ¿querés ir a hacerlo? Bueno, fíjate, hacelo. Y dice la palabra que mientras iba caminando con su burro, un ángel del Señor se le interponía en el camino y el burro entonces se tiraba para un costado y el burro se tiraba para otro costado y a tal punto que el burro lo apretó y él se bajó y le empezó a pegar y a pegar y a pegar, a tal punto que el burro le habla y le dice, ¿por qué me pegas? ¿Qué he hecho mal contra vos? El burro estaba viendo justamente el ángel de Dios, mas este hombre, Balaam, no lo estaba viendo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo veía? Porque ya había un plan en su corazón, porque ya había un proyecto en el corazón de él. Porque aunque le pedía a Dios y oraba a Dios, él ya tenía decidido qué es lo que iba a hacer. Ahora, seamos sinceros, ¿cuántas veces estamos orando o pidiéndole algo a Dios, pero ya en nuestro corazón está la decisión de haberlo hecho? Es como siempre dije, Señor, que sea tu voluntad si yo tengo que viajar. Y están las valijas hechas, los pasajes comprados, y después lo que decimos es, bendice este viaje. Y Dios te dice, ¿cuál viaje? Este que voy a hacer. ¿Y quién te dijo que tenías que viajar? La pregunta es entonces, ante un Balaam, esta terquedad espiritual que hay en nuestro corazón, que ¿quién nos creemos que por conocer un poco de Dios, nosotros creemos que tenemos la autoridad para torcer el brazo de Dios? El burro o la mula veían justamente el ángel de Dios, mas Balaam no, porque su mente estaba atrofiada, estaba entenebrecido en un plan propio. ¿Cuál es hoy el plan que estás siguiendo? ¿Cuál es hoy el plan que estás caminando? ¿Cuál es el camino por el cual estás transitando? Vamos un poco más profundo. Es verdad que nuestros padres, nuestros antepasados formaron muchas cosas en nosotros. Muchas de ellas fueron buenas y muchas de ellas no fueron buenas. Ahora también es cierto cuántas estructuras nosotros hemos armado en nuestra mente y en nuestro corazón, creyendo que es la estructura y el camino a seguir. Una vez, mi papá, que ya está con el Señor porque lo conoció antes de irse, estábamos los tres hermanos ahí y dijo, si yo digo que es blanco, aunque sea negro, es blanco. Yo calladito. Y mi hermano el mayor le dijo, discúlpeme, pero si es blanco, yo le voy a decir que es blanco. Imagínate la que se armó. ¿No? Tremendo. Y claro, ¿cómo? Si es blanco y él dice que es negro, pero es blanco, no podés aceptarle que es negro. Entonces hay cosas en nosotros de que las hemos armado de esa manera. Yo pienso que es así y se terminó y se dice acá y se hace lo que yo digo que se tiene que hacer. Y la pregunta es tan real esa palabra que está fundamentada en el plan de Dios, en la dirección de Dios, en la palabra de Dios? Es decir, estás criando a tus hijos, tus hijas, y tu matrimonio se está formando y está encaminado en ese plan de Dios, o en una opinión propia tuya, formada por distintas situaciones de la vida que nunca permitiste que fueran sanadas y que en el momento de ser confrontado o confrontada te retiraste lleno de orgullo, de orgulla, de una situación cualquiera fuese, por no aceptar la verdad. ¿Cuánto daño hacemos a nuestros hijos? ¿Cuánto daño le hacemos a la gente? ¿Cuánto daño hago cuando estoy parado en una posición o en un lugar en el cual Dios jamás me dijo que yo tenía que estar parado? En tercer lugar, se ven frutos de estar en el lugar indicado. Claro, ellos tenían que estar en Macedonia y habían frutos. Y estando allí, dice la palabra, que un día salieron, estoy en el verso número 13, de Hechos 16,
salen justamente a orar. En un día de reposo salimos, dice allí, ese salimos, estuvimos, vinimos, porque Lucas estaba en plena fiesta espiritual con Pablo. Que dijera Stanley Clark, que todavía vive, hermoso, 90 y tantos de años. El que hace poco falleció fue Mervyn Brenneman, nuestro profesor de historia de Antiguo Testamento, lleno de vida, ya está en la presencia del Señor. Y él decía, si Hebreos no fue escrito por Pablo, tiene que haber sido escrito por alguien mejor que Pablo. Y alguien mejor que Pablo. Y se quedaba callado. Como diciendo, era realmente un hombre que respetaba mucho la palabra, ¿no? El comportamiento de Pablo y demás. Y en este caso, yo me imagino a Lucas viajar con Pablo, ¿no? Estar al lado de él, compartir con él, escucharlo con él. A mí me hubiese encantado escuchar unas predicaciones de él en vivo, ¿no? ¿A ustedes no? La estamos escuchando aquí a través de la palabra, pero evidentemente allí Lucas dice, estuvimos, salimos. Y en este día dice, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Evidentemente predominaba las mujeres, hay un gran grupo de mujeres creyentes, y al río, porque justamente no había allí ya una sinagoga, porque el hecho de que hubiesen ya aproximadamente unos 20 hombres, ya había posibilidades de la edificación y que se reunieran justamente en una sinagoga. Pero miren qué interesante, porque Lidia fue la primera mujer europea en convertirse al cristianismo. Y dice que el Señor preparó el corazón de ella. Ahora es algo muy interesante, era vendedora de púrpura. No cualquier persona manejaba ese tipo de comercio, era una persona pudiente, era una mujer empresaria, era una mujer que manejaba un dinero que otras personas no manejaban. Y esto es muy importante, la apertura que tenemos que tener nosotros hacia todo estrato social, es decir, mirar a toda persona con la necesidad de que pueda conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, preparando el Señor el corazón de ella, recibió la palabra, recibió a Cristo, fue bautizada y los invitó para que fuese a su casa. Hasta el momento era todo precioso, ¿no? Estar allí en Macedonia, qué bueno que fue obedecer al Señor. Qué lindo, todo iba viento en popa, Lucas con ellos, ¿no? La señora que se había convertido, ya el mundo empresarial con la palabra cristiana, otros empresarios que iban a conocer a otros empresarios, etcétera, etcétera. Y no es por hacer diferencia, pero es hoy un gran segmento al cual todavía no se llega con la palabra del Señor, porque están muy apoyados fuertemente en el poder adquisitivo que tienen y entonces no encuentran una necesidad todavía de Cristo en sus corazones. Por eso es importante que en cada iglesia y dentro de la iglesia, cada uno pueda ocupar el lugar que tiene que ocupar e ir donde tiene que ir y estar donde tiene que estar y hablar a quien se le tiene que hablar. Bueno, allí hay un gran fruto donde una mujer se convierte, justamente como habla allí la palabra del verso 13 al 15. Ahora, miren qué interesante, viene ahora la gran confrontación. La confrontación espiritual, porque estando allí en esa fiesta espiritual y ellos predicando, dice la palabra, y seguimos leyendo, que mientras que ellos iban compartiendo la palabra, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. La palabra allí, adivinación, es pitón, hablando de la víbora, de la serpiente, pitón. Entonces, evidentemente que lo que tenía esta chica era que estaba endemoniada y lo que estaba haciendo justamente era anunciando lo que Pablo y sus compañeros estaban haciendo. ¿Qué decía esta mujer? ¿O qué decía este espíritu? Estos hombres, verso 17, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días,
Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque el protagonismo lo seguía teniendo la mujer. Y aunque estaba diciendo la verdad, que eran siervos del Dios Altísimo, no le correspondía al demonio decirlo, porque seguía a la gente creyéndole a esa mujer. Y es importante entonces ahora ver la autoridad que tenemos en Jesucristo para poder confrontar cualquier situación espiritual. ¿Pero de qué manera? Estando en el lugar indicado, haciendo lo indicado, no estando en Frigia, ni estando en Bitinia, que serían mis planes, que serían mi idea, que serían mi estructura. Bueno, si al fin y al cabo estoy predicando a Cristo, lo predico donde quiero y como quiero. No, equivocado, hermano y hermana. ¿Cómo donde quiero y como quiero? No, donde Él quiere y como Él dice. Por eso digo que en YouTube, la verdad que hay cosas que sí son buenas y en las redes también. Pero queridos hermanos y hermanas, hay cosas que son terribles de las cosas que estamos escuchando en distintas iglesias. Por eso yo hoy me planto acá como pastor de esta congregación y lo declaro en el nombre de Jesús. Predicamos la palabra del Señor, predicamos la sana doctrina, enseñamos lo que la palabra de Dios nos dice, y si tenemos algunas equivocaciones, como evidentemente todos podemos tener, nosotros nos volvemos al Señor, buscamos al Señor, nos arrepentimos en Él y seguimos adelante. Mas cada día me lleno de mayor temor al pararme frente a la palabra de Dios, por lo que se está escuchando, por lo que está pasando. Estamos siendo colonizados por los islámicos. Cada día las tierras de este valle de Uco están siendo ya cada día más habitadas por personas que son enviadas de otros países para predicar lo que no es la verdad, mientras que la iglesia sigue durmiendo. O seguimos siendo muy cómodos tratando de discutir tantas cosas en vez de salir y compartir el Evangelio del Señor. Pasa siempre vendiendo un muchacho, un señor que está dentro de acá de la colonia musulmana, que ahora hace bastante que no pasa, porque la última vez que pasó ya fui al hueso. Y entonces ya, bueno, cuando ya uno va al hueso, ya, ¿no? Ya así de lejos, ya nada, ¿no? Se me fue el nombre que él... algo así, Abud, bueno, no es Abud, pero no importa, no importa. Entonces, le dije, ¿pero cuál es tu nombre? Y el nombre fue el que me puso mi maestro. No, el nombre que te pusieron tus padres, ¿no? No, porque si me decís Gabriel, que creo que ese nombre, no me voy a dar vuelta, pero ese es tu nombre, no el otro. Y ellos, vos lo vas a ver, y es totalmente, viste, verborraico, y habla, y te dice, y va y se mete con sus bolsitos en los negocios, y va y ya te vende esto, y te vende lo otro, y ya acá, ya acá, ya allá, y vas a la clínica allá que está en la calle Pellegrini, y ya la mayoría son todos ya profesionales musulmanes, y vas a una que está allí en la consulta, y ya es otra que ya está llena de musulmanes, y ya vas llegando a otro que está por acá cerca, y ya son todos musulmanes. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está ocurriendo con nosotros? Y el desafío es mucho mayor a poder reunirnos nada más que un día domingo y compartir la palabra acá. El desafío es presentar a Cristo, como estamos hablando y vamos a hablar esta semana, de presentar a Jesucristo como el único camino, el único Señor y el único Salvador. Para eso la iglesia tendrá que comprometerse de una manera totalmente distinta. Nosotros salirnos de la zona de confort totalmente, de dejar de tener algunas juntaditas con algunos mates, lo cual no está mal, y querés compartir lo que quieras compartir, pero el fin de la iglesia es transformar el lugar donde Dios nos puso y dejar de tener discusiones que verdaderamente no tienen sentido para presentar a Jesús como Señor, bautizarlos, discipularlos y enviarlos. ¿Cuántos dicen amén? Si no es perder el tiempo. Podemos escuchar grandes predicaciones. Me gusta escuchar grandes predicadores que predican. Me gustan escucharlos, me gusta la exégesis bíblica.
me gusta leer libros, pero si no predico a Jesucristo como el Señor, y no bautizo, no discipulo, y no envío, nada tiene sentido, porque ese es el gran mandamiento que el Señor nos dejó. Ante esa gran confrontación viene la prueba, verdad número 5, porque estar en el camino indicado también viene la prueba. Y la prueba fue que cuando estos hombres, los dueños de la chica, se dieron cuenta que se les fue la ganancia porque la chica se convirtió, los denunciaron, los acusaron, los golpearon, de tal manera que los metieron en un calabozo en Filipos y allí los metieron. Les dieron azote para que tuvieran. Y estando en la cárcel, allí adentro, en el calabozo de más adentro, les ponen grillos, les atan los pies, y en esas condiciones totalmente lastimados, las espaldas llenas de sangre, no se le ocurre mejor cosa y preciosa cosa a los muchachos que estaban allí, Pablo, Lucas, Timoteo y todos, y si cantamos, no. Y si cantamos, ¿qué les parece que cantemos al Señor? Y si adoramos y empezamos a tener un buen tiempo de oración aquí dentro de esta cárcel, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en ese lugar? ¿Cuál hubiese sido mi comportamiento? Llorar. ¿Por qué? Todavía que estoy en el lugar indicado, no me dejaste ir a Frigia, no me dejaste ir a Bitinia, me dijiste que fuera a Troas, me encontré con el doctor Lucas, estamos con Timoteo, estamos con Silas, te estamos obedeciendo y ahora mirá la paliadera que nos dieron. Y somos de esas personas de echarle en cara al Señor los momentos que estamos pasando de prueba. Señor, te sirvo, Señor, te busco y estoy pasando este momento. Señor, estoy pasando por esta situación y cada día estoy intentando buscarte más, pero claro, te dice Dios, porque mientras más intente buscarme, más grande será la batalla que se va a levantar, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra Satanás. Y estos hombres que estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban dando a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, estaban encarcelados en un calabozo terrible, sus espaldas totalmente llenas de sangre, golpeados, lastimados, y se encontraban cantando, alabando y adorando el nombre del Señor. ¿Cuál es entonces la única manera en la cual podemos derrotar a Satanás? Es justamente alabando, cantando, adorando, sirviendo y siguiendo los pasos de aquel que nos llamó. La única manera. No poniéndome a discutir, ni insultando, ni metiéndome en la situación de la otra persona, sino bendiciendo y adorando al Señor y bendiciendo a aquellos que nos maldicen. Y aún aquellos que hablaron mal de nosotros, los bendigo. Y si me los encuentro, los bendigo. Y si los veo, les digo, sigo clamando y orando por vos. Y declaro que te sigo amando y oro para que el Señor Todopoderoso bendiga tu vida, tu familia, tu matrimonio y todo lo que hagas. Porque para eso fui llamado. No para maldecir. Se escuchó fuerte el todo, ¿no? Se pegaron todos con... Créanme que no fue a propósito. Yo creo que fue... Porque ni siquiera hay nadie ahí en la consola. Esto fue Dios. Bueno. Ustedes se ríen, pero es cierto, ¿eh? Ahora, la prueba. ¿Cuál es tu actitud frente a la prueba? ¿Cuál es la actitud que tenemos frente a la prueba? ¿La queja? Viene un momento difícil, viene algo que no esperaba. ¿Cuál es? Los insultos, las malas palabras, el maltrato. ¿Qué es lo que brota en mí? Ahora, yo no estoy acá para juzgar a nadie, pero sí para poder llamarlos a este pensamiento, a decir, ¿cuál es mi actitud frente a la prueba? Sigo pensando todas las semanas en Job. Créanme, hermanos, todas las semanas, desde que prediqué
y sigo leyendo el libro de Job. ¿Qué harías y qué haría yo si en un día, solo en un día, te arrebatan todo por lo cual trabajaste en toda tu vida y luego te quitan la vida de todos tus hijos? Y en ese mismo día se te envía una enfermedad o una sarna o un cáncer, lo que fuese, y quedás totalmente solo. Y para colmo, un cónyuge que te diga que maldigas a Dios y que te mueras. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos si algo así nos pasara? ¿Cuál sería nuestra actitud? Menos mal que nos habló de la suegra, pobre Job. Ahí, no estaba. Pero ahora digo, ¿qué haríamos? La prueba fue el calabozo. Pero ahora quiero hablar de la última verdad, la victoria. Cuando están allí, cantando, alabando y bendiciendo, Hechos capítulo 16, seguimos allí, ¿no? Dice que después que cantaban en el verso número 23, los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto en el verso número 26, ¿cierto? Verso número 26. Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, evidentemente el terremoto, el ruido y todo, y viendo que estaban las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Quiero que nos detengamos un poquito acá. Se despierta, tenía toda la gente a cargo. La ley romana decía que si un preso se escapaba, la condición justamente de ese carcelero o el que estaba a cargo pasaba a ser de la misma del que estaba preso y aún asimismo la muerte. Y cuando él vio la cárcel abierta y las puertas abiertas, Satanás le dijo, todos escaparon, todos se fueron, quítate la vida. Es que había una gran presión social. Había gente sobre él, habían personas que estaban sobre él, pero habían leyes que también decían que él tenía que morir. Y ahora pregunto, justamente ante la gran presión social que evidentemente está, leyes y situaciones que están hoy, ¿qué ocurre en nuestra mente cuando algo no sale como pensamos que tiene que salir? Cuando el trabajo no sale como tiene que salir y que evidentemente viene alguien y te maldice y te dice que sos un inservible y que sos un bueno para nada, porque tu trabajo no lo hiciste como correspondía. Porque tu propio padre, tu propia madre te maldice porque te dice que no eras el hijo que esperabas o que evidentemente no sos lo que ellos pensaban que fueses. O porque haces algo y realmente te critican. ¿Qué está pasando con la gran presión que hay en las familias, que hay en lo laboral, que hay en lo social? Esto que estaba viviendo este hombre de quitarse la vida es lo que muchas personas hoy están viviendo y que hoy están acá. Sí, hoy están acá. Y ustedes me van a decir, yo nunca pensé en clavarme una espada. Y yo te voy a decir, estás mintiendo. Porque el clavarme una espada es justamente, es el dejar de creer que soy una persona capaz de poder hacer cosas mucho mayores. Y el diablo trabaja con la culpa de tal manera que no me hace sentir el gozo y la felicidad del Espíritu Santo. Quítate la vida, le dijo Satanás. Y cuando estaba a punto de clavarse esa espada, que esa espada representa justamente la declaración de frustración en la vida de una persona en medio de la sociedad, se escucha una voz de salvación. La voz de Pablo, no te hagas daño, estamos todos aquí dentro. Ninguno se había ido. Pero acá hay personas que todavía siguen con eso. Siguen creyendo que son incapaces, siguen creyendo que las cosas salieron mal y que de repente no son dignos de nada. Escúchame, pueden salir mal, claro que sí pueden salir mal.
¿Te podés equivocar? Claro que sí. ¿Has cometido? Claro que sí has cometido errores. Pero ninguno de ellos tiene el derecho para que piense que podés quitarte la vida. Porque la vida es de Dios y el que me llama es Dios. Y porque detrás de todo ese plan que vos has vivido o todo acontecimiento hay un gran plan de Dios y es salvación y bendición para tu vida. Salvación y bendición. Este mismo carcelero, seguro que fue el que le dio azotes y azotes por orden de la ley. Pero Pablo no pensó en cuánto este hombre le pegó. Quiero por favor que pensés. No pensó en cuánto este hombre le pegó. Deja de pensar en cuánto la gente te pegó. Deja de pensar en cuánto la gente te lastimó. Deja de pensar en cuánto la gente habló mal de vos y comenzá a bendecirlos y a bendecirlos y a bendecirlos. Y el Señor te bendecirá, te levantará. Porque lo que el diablo quiere es que maldigas, mas fuimos llamados a bendecir. Fuimos llamados a bendecir. Por eso Festo le dijo, Pablo, estás loco, las muchas palabras te han vuelto loco. Y le dijo, no estoy loco. Ojalá ustedes tuvieran la misma locura o la misma condición que yo, nada más a excepción de estas cadenas que me están atando. Somos llamados a bendecir. Y te digo, ¿a quién? ¿Al que me maldijo que lo bendiga? Sí, a ese. ¿Al que habló mal de mí? Que yo lo bendiga, sí, a ese. Que ore por aquellos que realmente me violaron, sí. Por quien fuese, sí. Y entonces el Dios victorioso te levantará. Y esto hoy es palabra del Señor para tu vida. No te quites la vida. ¿Sabes lo que te estoy diciendo en esta mañana? No te quites la vida. Y vos me vas a decir, pero si yo nunca pensé en quitármela, no con una espada, pero sí con pensamientos y con falta de gozo, con tristeza, sin reírte, sin gozarte, sin disfrutar tu matrimonio, tu familia, tu vida, tus amigos, te estás quitando la vida y estás llevando una vida con una espada atravesada. Y eso no es lo que Dios quiere para su congregación, para su iglesia. Por eso Pablo le dijo, no te quites la vida. Y yo te digo en esta mañana, no te quites la vida en el nombre de Jesús. Aleluya. No te quites la vida. Te estás quitando la vida. Con pensamientos, con cosas, con acciones. Te estás quitando la vida, ¿qué? Con droga, con alcohol, con vicios, con pornografía, con lo que fuese. Te estás quitando la vida. Y el Señor te dice, no te quites la vida, tengo un plan para tu vida. Amén. El mundo te dice fracasado. Tu jefe te dice fracasado. La gente te dice fracasada. Abriste un negocio y te fue mal. Ah, sos un fracasado. No soy un fracasado. Soy una persona que intento por fe todas las cosas. Y aunque esta no me salió, la próxima saldrá. Y si no la próxima, y si no la próxima. Porque sigo creyendo en Dios de que va a salir. Porque Él me dijo que lo voy a hacer. ¿O no es así? Y si no, ¿qué hago con el Salmo 23? Lo arranco, lo saco. No hay valle de sombra, no hay valle de muerte, no hay valle de lágrimas. Sí, hay valle de sombras, hay valle de muerte, hay valle de lágrimas, pero Él dijo que estará conmigo. Amén. Y esto me bendice. El propósito era, no te quites la vida. El otro día escucho a una persona que está mal de salud. Y escucha a otro que dice, pero bien hecho, porque él ha hecho las cosas mal, bien hecho, eso y mucho más. Y lo miré y le dije, ¿quién sos vos para acusar a una persona que hoy tiene un diagnóstico tan terrible? ¿De dónde te tomás? Pero eso está, la justicia será de Dios. ¿Queremos hacer justicia nosotros? ¿Estamos maldiciéndolos? Señor, ten compasión de él. Esteban, ¿vamos a Esteban? Hechos 7, estaban muriendo apedreados, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Díganme a alguno de ustedes, ¿qué había hecho de malo Esteban? Les predicaba el Evangelio, les predicaba la palabra. Y cuando estaban matando, Señor, bendícelos, no les tengas en cuenta esto. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben lo que están haciendo. Palabras de Jesús en la cruz también. No saben lo que están haciendo. Y estaban muriendo por los que lo habían azotado, estaban muriendo por los que lo habían escupido,
estaban muriendo por los que lo habían insultado y estaban muriendo por mí, estaban muriendo por vos, por el gran amor del Señor. Propósito de la iglesia, presentar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Lo estamos presentando como Señor y Salvador? No te quites la vida. Pidió una luz, se lanzó adentro de la cárcel y postrándose delante de Pablo, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A todo esto Pablo seguía atado con los grillos, con las cadenas, seguía perdiendo sangre. No habían curitas. No estaba allí un poquito de hipoglós para ponerle en las heridas, un poquito de agüita oxigenada, ni nada por el estilo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y predicarle con amor y decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, a la persona que más daño me hizo y me golpeó. Esto es amor, esto es conversión, esto es estar en el lugar indicado. Cuando hablo del lugar indicado, hablo de relación, no de religión. La pregunta es, ¿estás en el lugar indicado? ¿Estás allí? Quiero terminar. Los desató, los llevó a la casa, les curó las heridas y en ese mismo día toda la familia fue bautizada y recibieron y conocieron al Señor. Por un instante no se quitó la vida porque hubo un grito de salvación. No te quites la vida, todos estamos aquí. Voy a volverte a decir esta frase. Quiero que te la tengas acá. ¿Qué es para vos no te quites la vida? ¿No sería dejar de vivir? ¿Sí o no? Dejar de vivir. Hay personas aquí que dejaron de vivir. Me están mirando, están aquí, están escuchando. Dejaron de vivir. Y no me refiero a la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir, nada que ver. Estoy hablando, aunque puede ser cierto que se olvidó de vivir el hombre, vaya a saber. Yo acá estoy hablando de que no te sigas quitando la vida con situaciones de recuerdos, con lo que te hicieron en la niñez, con lo que te insultaron, con los que te maldijeron, con los que te maltrataron, con los que no te tienen en cuenta. No te sigas quitando la vida. Viví, porque hay un propósito maravilloso del Señor para vos. Amén. Y ese hombre vivió, y su familia vivió. Y el gran desafío de Pablo, junto con sus amigos, fue hecho realidad. Al otro día, le dijeron, porque se enteraron que eran ciudadanos romanos, y les habían dado durísimo, no podían hacerlo, sin previo juzgar, le dijeron que se vaya, pero Pablo tenía su carácter también. Y les hizo caer bien en peso. Ustedes nos golpearon y no tenían por qué golpearnos. Eso habla también de la gran autoridad que tenemos como ciudadanos argentinos o de donde seamos, para declarar que somos cristianos con la palabra de Dios y tenemos autoridad para decirle a una persona cuando está equivocada o no. Amén. Y no dejarnos pisar como algunos quieren hacerlos. ¿Qué vas a hacer ante esta gran palabra? El desafío de la iglesia, predicar a Cristo, llevar el Evangelio. Ya se los he dicho varias veces, Juan Wesley decía, mi púlpito está en cada esquina de la calle y mi parroquia es el mundo. Tu púlpito está donde vos estás todos los días y tu parroquia es el mundo donde Dios te puso. Compartamos esta palabra. Quiero terminar con esto. No te quites la vida. Estamos todos aquí. ¿Estás escuchando? Todos aquí como cuerpo. Todos aquí como iglesia.
Lo que pasó, dejaron en las manos del Señor. Lo que dijeron, dejaron en las manos del Señor. Lo que te hicieron, dejaron en las manos del Señor. El Dios vivo te sanará, te llenará de su gloria, te hará una nueva persona, te llenará de perdón para perdonar, te llenará de su santa misericordia y te levantará para la gloria de su nombre. Señor, yo agradezco por esta palabra. Hay todo un sistema y hay voces que nos dicen que nos quitemos la vida. Hay personas que nos maldicen y nos dicen que no somos dignos de nada. Pero tu palabra nos dice que somos lo más bello y hermoso de tu creación. Que antes que naciéramos ya habías pensado en nosotros, antes de ser formados ya habías tenido un propósito. Sea tu nombre exaltado y bendecido en esta preciosa mañana. Perdona nuestros muchos pecados, Señor. Y haz que seamos transformados en una iglesia hacia afuera, hacia compartir la palabra, mientras que nos instruimos aquí. Luego vienen días y días de la semana para hablar, para compartir, para orar, para sanar, para liberar a aquellos que no están aquí dentro todavía. En los barrios, en las plazas, en las calles, en los negocios, en las oficinas, en todo lugar. Dios levanta tu vida para que seas un portavoz, un vocero, una vocera de su gran amor. No te quites la vida. No dejes de vivir los años de vida que Dios te ha dado. No los vivas en tristeza, ni agonía, ni en recuerdos del pasado. Perdoná, porque al que mucho se le perdona, mucho puede amar. Allí decirle al Señor, perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Haz de mí un nuevo instrumento en esta mañana. Sí, Señor. Gracias. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta mañana? Decí allí conmigo. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que no me quitaré la vida, sino que viviré para ti, Señor. Viviré para llevar adelante tus propósitos. Viviré para proclamar que tú eres el Señor. Aquí, en este lugar, abandono mi vieja vida. Abandono mi vieja vida, que está viciada, que está intoxicada. Abandono mis pensamientos viciados, intoxicados. Abandono los recuerdos que me han herido. Renuncio a cada uno de ellos. Y oro, Señor, para que como aquel carcelero pueda meterme en el fondo de esa cárcel, para que arrodillado delante de tu presencia pueda recibir el perdón de mis pecados. Sí, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Alabado sea el nombre de Dios.